Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Mercurio en Directo. Hoy vamos a hablar de Neptuno, de Saturno transitando el signo de Piscis y de algunos de los tránsitos más destacados de los próximos 15 días. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Una de las secciones principales de nuestro podcast es de qué hablamos cuando hablamos de. A lo largo de los diferentes episodios vamos a ir trayendo distintos conceptos de astrología que se usan muy frecuentemente, como para que vayamos manejando cierto lenguaje común. En este episodio vamos a hablar de Neptuno, sobre todo porque el Sol está en Piscis, Saturno está entrando en Piscis y hay bastante movimiento en relación a esto, pero además porque es un planeta que a mí me gusta un montón. Neptuno está en Piscis desde el año 2012 y viene trayendo una serie de cambios en el inconsciente colectivo. Esta es una de las cosas que este planeta rige. Una de las cosas que pasa con Neptuno es que va a tener que ver con las modas, con los grandes flujos en ese inconsciente colectivo, ¿no? Cosas que sin darnos cuenta por qué o cómo a todos nos importan, nos interesan, nos llaman la atención, hay algo que se nos mueve en relación a ciertos temas, a ciertas cuestiones. Este tránsito de Neptuno por Piscis trajo, por ejemplo, muy fuertemente la cuestión del sanar, mucho crecimiento de un montón de espacios terapéuticos, de un montón de disciplinas terapéuticas, una centralidad muy grande en mirar la historia, el pasado, la memoria, lo profundo. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que abrió Neptuno. También es una época en donde hubo un aflorar muy grande de las series y de las películas, que es otra cosa que rige Neptuno, ¿no? La imagen, lo visual. Y además también algo de esa especie de modorra, de sopor que implica estar en ese lugar de contemplación, ¿no? De espectador o de espectador respecto de una serie. Esta cosa adictiva además que tienen las series, ¿no? Que miro una, otra y otra y otra y no puedo parar. Así que esas son como algunas de las marcas de la época que trae Neptuno. Es una época, un periodo, una década o más de una década, porque todavía quedan algunos años de Neptuno en Piscis, que va a marcar también un montón a toda la gente de Piscis, a las personas que nacieron en estos años bajo ese signo, son personas que van a ser exageradamente piscianas. Pero a todas las personas que somos piscianas, que porque tenemos el sol o porque tenemos el ascendente o la luna, Piscis es fuerte en nuestra carta, en algún momento de estos 12 años algo fuerte nos pasó en relación a la energía de Piscis porque su regente Neptuno hizo algún contacto con nuestro sol, con nuestra luna, con nuestro ascendente. Y son cosas que mueven muchísimo, que nos conmueven un montón. En mi caso personal, el tránsito de Neptuno con mi Sol me cambió completamente la vida. Pues realmente es como un antes y un después en mi existencia. También mencionábamos en el episodio anterior, en el episodio 0, algo sobre la era de Acuario que viene y que las eras se mueven al revés, que como se mueve el Sol a través del zodíaco, que va desde Aries hacia Piscis, Aries, Tauro, Géminis y así. Y las eras se van a mover en el sentido contrario, se van a mover desde Piscis hacia Aries. Entonces salimos de la era de Piscis y entramos en la era de Acuario. Luego entraremos en la era de Capricornio, en la era de Sagitario y así. Estamos saliendo de la era de Piscis y gran parte de lo que se está moviendo a nivel social, colectivo, a nivel general, tiene que ver con ese traspaso, con esa salida de la era de Piscis y el posterior ingreso en la era de Acuario o el simultáneo ingreso, ¿no? Es como al mismo tiempo que se sale de una era se entra en la otra. Entonces, este tránsito de Neptuno en Piscis trajo algo muy fuerte en relación a este cierre, a esta clausura. Otra de las particularidades que podría mencionar en relación a algo del inconsciente colectivo y lo que trae Neptuno es, paradójicamente, así como trae una gran apertura y una gran sensibilidad, y es como un signo, un planeta que tiene mucho que ver, perdón, con el amor. Entonces hubo algo de mucho aflorar, de hacer aflorar amor, de hacer aflorar sensibilidad, de sensibilizarnos y de abrirnos. Pero también al mismo tiempo hay algo muy fuerte con Neptuno que tiene que ver con una nostalgia, ¿no? Con la sensación y la certeza de que en otro momento se vivía mejor. Esta nostalgia trae en muchas ocasiones pasiones conservadoras, y en este momento estamos viviendo a escala planetaria un resurgimiento de la derecha y de la extrema derecha
que desde mi mirada personal tiene bastante que ver con lo que viene trayendo este Neptuno en Piscis. Porque no solamente trae esta cosa nostálgica y conservadora, sino que además nos suele hacer tender a buscar respuestas simples que den cuenta de todo, que puedan responderlo todo. Una de las grandes marcas de la era de Piscis tuvo que ver con algo de lo que trae Dios, la imagen de Dios, la figura de Dios. Dios lo que hace es cerrar, resolver. Cualquier duda, incógnita o pregunta, yo la voy a poder responder con el nombre de Dios. En nombre de Dios puedo cerrar cualquier interrogante. Algo de la búsqueda de Neptuno, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es justamente eso, de cerrar sentidos. ¿Y por qué cierro sentidos? Bueno, fundamentalmente voy a cerrar sentidos para protegerme. Neptuno es un planeta transpersonal y como tal nos va a traer una energía que para la propia individualidad es excesiva. Es excesiva en tanto yo no puedo decir soy este planeta o soy esta energía. Yo puedo dialogar con esa energía, pero nunca va a componer algo directamente. Marte, Venus, Mercurio, Saturno, Júpiter son planetas con los que yo construyo una identidad. Urano, Neptuno y Plutón son planetas que desafían esa identidad, que la van a transformar. Hay un libro muy lindo que se llama Los dioses del cambio, que es de esas portas. Y es re interesante pensar a los transpersonales en ese sentido. Como antes las culturas más primitivas veían los grandes acontecimientos de fenómenos de la naturaleza y imaginaban dioses, estas energías que nos son excesivas, que son más grandes que nosotros y que a la vez no dejan de tocarnos, no dejan de componernos, no dejan de conmovernos, son energías frente a las que de alguna forma u otra vamos a reaccionar defendiendo nuestra identidad en un primer momento y a reaccionar transformando nuestra identidad en un segundo momento. Entonces, hay la posibilidad de, frente a la energía transpersonal, reaccionar endureciendo, rechazando y rigidizándose, o reaccionar transformándose. Pero nunca es algo que yo me pueda apropiar del todo. ¿Y qué trae de excesivo específicamente Neptuno? Bueno, Neptuno nos habla de una apertura enorme, muy sensible y muy íntima. Pensemos, por ejemplo, en el amor, que es una de las cosas de las que habla Neptuno. En el amor, yo voy a estar vulnerable frente a alguien, no voy a estar con una coraza protegida, entendiendo lo que pasa. Voy a estar vulnerable, frágil, desprotegida, abierto, abierta, disponible a ese encuentro y ese contacto. No voy a estarme defendiendo. Algo de esa experiencia de apertura, de sensibilización, de dejar pasar, de dejar entrar, es la que nos va a traer Neptuno. Pero claro, frente a eso, en muchas ocasiones, yo voy a sentirme desprotegida. ¿Y cómo me voy a proteger? Bueno, la reacción fundamental que vamos a encontrarnos frente a lo neptuniano es la reacción de la fantasía. Esta es una de las principales formas de gestionar la tensión que nos produce toda esa apertura. La fantasía lo que hace es justamente esto que decía antes respecto de Dios, cerrar, permitirme generar una idea de mundo, una imagen de mundo que cierra, que clausura, es la producción de una especie de líquido amniótico. En alguna medida, esa fantasía va a participar siempre de mis esquemas defensivos. Yo necesito cierta cuota de fantasía para relacionarme con un mundo que de otro modo sería tremendamente avasallante y destructivo. Pero cuando la cuota de fantasía con la que yo me protejo es excesiva, termina generándome una relación demasiado distante con las cosas y con lo que es. Y se va perdiendo un poco a veces el principio de realidad. Me enredo en esas fantasías me toman, como la imagen del mar, ¿no? Otra imagen muy neptuniana. Neptuno es el dios del mar. El mar que a veces nos traga y nos lleva hacia lo profundo y nos perdemos un poco de la orilla. Entonces a veces la fantasía funciona como protección, funciona como cobertura, funciona como un salvaguardo, pero también puede transformarse en un peligro. Hay que tener esa delicadeza de poder ver dónde empieza la protección y dónde termina, a dónde la propia fantasía se convierte en algo que puede amenazar con destruir nuestra individualidad, nuestra subjetividad.
Literalmente no voy ahí mirando las estrellas perdidas en el mundo y no estoy mirando mis pies a ver dónde camino y puedo tropezar y puedo caer y puedo lastimarme. Algo de ese orden. Pero siempre cierta cuota de fantasía es necesaria en nuestra existencia para poder dialogar con un mundo que nos excede por todos lados, nos excede desde lo material y desde lo concreto. Pensemos en que los sentidos son también un modo de reaccionar a un estímulo que viene de afuera, y que estos estímulos pueden ser excesivos. Puede ser demasiado placentero comer algo, o puede ser demasiado hermoso contemplar algo, o puede ser muy doloroso sentir ciertas cosas. Esto a nivel emocional fundamentalmente va a recubrirse a través de la fantasía. Eso es, de alguna forma Neptuno tiene mucho que ver con este mar primordial de donde viene la vida, que después se resimboliza en el útero materno. Neptuno y el útero materno están muy relacionados. Es ese nivel de protección el que busca Neptuno, ¿no? Yo quiero estar a salvo como cuando estaba en el útero de mi mamá. Y es un poco eso lo que viene a suplir la fantasía. La fantasía nos reemplaza el líquido amniótico, nos reemplaza las paredes de la piel de mamá, que nos protegían del mundo, que nos separaban del mundo. Pero cuando la fantasía se vuelve demasiado espesa, o cuando no salgo a tiempo de ese útero materno, me puede pasar que muera. Entonces la preservación de esa individualidad que hacía, para la que me servía la fantasía, de pronto se transforma en una destrucción de esa individualidad. Fundamentalmente, insisto, la fantasía va a venir a protegerme de esa enorme apertura que habilita Neptuno. Frente a los otros planetas transpersonales también reaccionamos. Para decirlo en una palabra, frente a Urano vamos a reaccionar desconectando y frente a Neptuno vamos a reaccionar controlando. En algún momento vamos a abordar estos planetas, supongo que cuando pasemos por los signos que rige o cuando haya algún acontecimiento fuerte, tránsitos fuertes de Urano o de Plutón. Como por ejemplo, Plutón ahora está entrando en Acuario y le dedicamos el podcast anterior. Pero en algún momento, bueno, ahí hablé un poco de la función de Plutón, como qué trae y demás. Neptuno trae un nivel de apertura muy grande. En relación a este planeta o en la posición que cumple, la función que cumple nuestra carta, la posición en la que esté en nuestra carta, nos vamos a abrir a un mar de emociones que nos embarga, que nos embriaga. Eh, Como planeta transpersonal nos desafía a estar en contacto con dimensiones más grandes, más amplias y sutiles. Por lo general, ese nivel de relación emocional, de vinculación emocional, va a resultar muy desafiante. Y desde ahí viene la reacción. La reacción busca evitar esa apertura. Entonces tenemos esta estrategia de la que hablaba antes, de la fantasía. Otra estrategia muy frecuente frente a esto es el endurecimiento y aferrarme mucho más a una identidad que se produce en diálogo con lugares más rígidos y duros de nuestra carta. Pero también hay otro gran lugar de reacción frente a la energía neptuniana, más puramente neptuniana, que no tiene que ver con irse a otro lado, que es asumir la posición de víctima o de redentore. Puedo ocupar un lugar de quien no puede nada o el lugar de quien lo puede todo. La fantasía, como decía, nos protege de ese contacto profundo y abierto que trae Neptuno con lo que es real. Esa fantasía es a la vez una elaboración muy personal. Y se termina la fantasía, se sale, la fantasía se desarma de la fantasía como en el anverso, ¿no? Como si pudiera acariciar el lomo de esa fantasía y quedarme con algunos lugares lindos, luminosos y potentes de esa fantasía. Esa fantasía es a la vez una separación y un puente. Entonces se trata de irle buscando la forma a esa fantasía para que pueda permitirnos una apertura contenida y cuidada con lo misterioso, con lo sutil, con lo invisible o incluso con lo concreto y lo tangible, para que eso concreto y tangible o para que eso sutil y misterioso no nos destruya, sino que nos alimente y nos nutra. Acá, por ejemplo, podríamos mencionar algo de lo que pasa con lo religioso o con la relación con los mundos sutiles, por ejemplo, a través de la meditación, en el que en el extremo vamos a tener el delirio místico, pero que también una vida que contempla de alguna forma lo sutil y lo invisible de una forma dulce y armónica,
También esto, ¿no? Como la meditación nos relaja, nos sostiene, nos permite funcionar mejor y sentirnos mejor. Hay un montón de técnicas terapéuticas que incluyen un diálogo con lo sutil y con lo invisible que pueden ayudarnos a tener una calidad de vida muchísimo mejor, a sentirnos muchísimo mejor, justamente, ¿no? A poder conservar esa individualidad. Pero ahí, como por el mismo camino, pero mucho más exageradamente, me puedo encontrar con el delirio místico, ¿no? Ahí es justamente en donde aparece la distancia entre algo más concreto de lo que trae la apertura neptuniana y la fantasía como una forma de protegerme frente a la apertura neptuniana. La fantasía lo que va a producir es una idea absolutamente cerrada, donde todo tiene sentido, donde todo tiene un sentido. Vuelvo a construir esta sensación del útero, ¿no? Armo algo cerradito que me permite sentirme a salvo. Por acá viene la función de la fantasía. Fantasear que no hay fisuras, que no hay grietas. Y cuando no hay fisuras y no hay grietas, nada de la angustia entra, nada de lo parcial y de lo fallido entra. Vamos a retomar un poco esto después, más tarde, cuando hablemos de Saturno. Por otra parte, tenemos lo que decía de la posición de víctima y redentor. Em, Podría decirlo así. Cuando evitamos la apertura que nos trae Neptuno porque nos es insoportable, podemos buscar el refugio de una madre, esto que traía antes. Y esto puede ser esa fantasía que recubre como un líquido amniótico, pero también puedo buscar que aparezca alguien que me permita sentirme a salvo. Yo soy un bebé indefenso y necesito a alguien que me proteja. Por este lado estaría el lugar de víctima, por este lado estaría la posición víctima. Yo no puedo nada y necesito infinitamente ser sostenido. Y desde ahí, desde ese lugar de ser sostenido por un otro, voy a mirarlo como una especie de Dios, alguien que lo puede todo. Yo no puedo nada. Y la otra posibilidad es ocupar el lugar de redentor, de redentora, que justamente tiene que ver con ponerse en ese lugar, en donde yo lo puedo todo. Acá están el roto y el descosido encontrándose. Quien necesita de un redentor o una redentora ocupa este lugar de víctima y quien ocupa este lugar de redentor va a necesitar una víctima a la cual salvar. Acá nadie se salva y nadie salva. El redentor en general ocupa una posición narcisista en donde cree que un montón de cosas dependen de él o de ella. Quien está en ese lugar de redimir a los demás, de salvar a los demás, en general sobredimensiona su importancia personal. Esto no tiene que ver con la egolatría, con decir, mírenme, acá estoy. En general todo lo contrario, quien ocupa ese lugar de salvador normalmente se sacrifica, se abnega, se deja de lado, en nombre de cuidar a otros, de salvar a otros, de ayudar a otros, de sanar. Esta palabra tan fuerte en nuestra época de Neptuno en Piscis habla muchas veces de estas posiciones de redentores o de salvadores que implican necesariamente la producción de un otro víctima. Un otro víctima, en principio, de algo más, de una tercer cosa. El victimario tiende a quedar afuera de este triángulo, pero en muchas ocasiones la relación que se teje desde este lugar de ser redentor o redentora o salvadora o salvador va a producir algo que tiene que ver con revictimizar a esa persona que atravesó ciertas cosas. Esto pasa un montón en el campo de las terapias alternativas, pasa muchísimo. Algo del orden de yo sé qué es lo que vos necesitas para estar sana, para estar sano, para salvarte y te lo voy a dar. Y en general te lo doy como si vos fueras un recipiente vacío, que no puede, que no sabe, que necesita ser reparado. Justamente acá es en donde yo estoy abriendo una distancia con la apertura. Yo sé, yo puedo, yo tengo. O yo no tengo nada. Y hay un otro que sí, que sabe, que puede y que tiene. Algo en algún momento de esta ecuación, de este diálogo, de esta relación, se produce esa fantasía de que alguien lo sabe todo, lo tiene todo y lo puede todo. Y puede salvarme y sanarme. O puedo salvar y sanar. Yo tengo esa potestad, tengo esa potencia, tengo esa posibilidad. Acá es en donde está la protección frente a esa apertura que trae Neptuno, en donde si hay un vínculo real con un otro, ese otro no es ni una víctima ni mi salvador. Ese es un otro con el que puedo tejer de un modo u otro una relación amorosa, una relación de amor,
una relación de afecto, en la que las dos partes son vulnerables. Este diálogo de redentor y de víctima suele de alguna forma reflejar un diálogo madre-bebé. Eso es un poco el momento al que muchas veces va a volver a llevarnos Neptuno, a ese momento en donde éramos un feto o en donde éramos una bebé en brazos de mamá desprotegida y desvalida. Entonces yo vuelvo a ser esa bebé y me encuentro a alguien que me protege o soy esa madre que protege. En cualquier caso ahí Neptuno lo que nos va la reacción que vamos a tener frente a lo neptuniano es la de restituir a esa madre que me protege del misterio, que me protege de todo eso excesivo, con lo que no sé cómo protegerme y cómo defenderme. Y el aprendizaje, en relación a lo neptuniano, va a tener que ver con ir pudiendo abrir despacito, lentamente, un espacio a través del que yo pueda ser amade y amar, con la protección suficiente como para poder hacerlo, con el salvaguardo suficiente como para poder hacerlo, pero ya sin ese encapsulamiento de la fantasía o de este tipo de estructuras vinculares, en donde de alguna forma no hay mucha más posibilidad que el dolor, que el daño, que la desilusión, que la pérdida. Algo que también es interesante trabajar cuando pensamos en Neptuno es algo de lo que pasa con la bondad. Hay algo de Neptuno que construye muchas veces seguridad a través de ser buena, de ser bueno, de ponernos en un lugar en donde estamos muy a disposición del otro. Y es interesante pensar que esa bondad en muchos casos coincide mucho con una moral que no tiene que ver con la religión, sino que tiene que ver con la institución religiosa, con el cristianismo, por ejemplo, en donde el egoísmo es algo que está mal y que lo que está bien es sacrificarse por el otro, y que en general son morales que lo que van a producir son subjetividades sumisas. El gran objetivo de la moral cristiana era producir subjetividades sumisas. No hablo de religión acá, es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con un dispositivo político que se arma en relación a una religión, con una institución que construye en diálogo con una religión un aparato, una estructura de sometimiento. Y que en el cristianismo es fundamentalmente moral esa estructura de sometimiento. Entonces, algo que es interesante preguntarnos en relación a Neptuno es hasta dónde yo estoy sosteniendo una moral que me mantiene en un lugar de sometimiento y hasta dónde puedo irme permitiendo desarmar algo de esa estructura moral para poder abrirme a una posibilidad un poco más liberadora y un poco más potente de mi propia vida, de mi propia existencia. En general, además, cuando yo puedo hacer cosas que tienen un poco más que ver conmigo, que me ponen en juego, que resuenan con lo que soy, lo que va a suceder es que voy a ser un poco más generosa, un poco más generoso con el mundo. La generosidad no está en el sacrificio. Muchas veces logro ser generoso apareciendo. Cuando yo puedo realmente ponerme en juego es cuando doy algo mucho más sustancioso y mucho más valioso que cuando me quedo pegado a lo que el otro quiere, lo que el otro necesita, lo que el otro le hace falta. Esta es una trampa interesante de Neptuno, que muchas veces también voy a protegerme de todo lo conmovedora que puede ser la energía neptuniana, desapareciendo, borrándome, disolviéndome. Y muchas veces me voy a quedar solo con la experiencia de gozar de que el otro me tome y haga conmigo lo que quiera, y haga conmigo lo que necesita. Poder aparecer me pone en un lugar más vulnerable, más frágil, más sensible, más delicado, más endeble, pero construyendo la posibilidad de ir armándome los bordes que necesito para poder aparecer vulnerable y frágil y sin embargo a salvo, porque estar vulnerable no quiere decir ser vulnerable. Yo estoy vulnerable, pero nadie me lastima. Yo estoy vulnerable, pero puedo elaborar ciertos códigos afectivos en donde estoy a salvo. Estamos en una época en donde suele darse un poco cierta tendencia a rechazar todo encuentro íntimo, como si en principio fuera más valioso estar lo más lejos que se pueda, lo más despegado que se pueda, lo más desafectado que se pueda. Siempre me resulta, voy a criticarme a mí mismo por algo que acabo de decir, siempre me resulta muy gracioso escuchar este tipo de afirmaciones como las que acabo de hacer, ¿no? Como si hubiera un rumor de época único. Bueno, es muy neptuniano lo que acabo de hacer. Reducir, achicar, acotar, decir,
en esta época pasa esto. Es como decir, los jóvenes tal cosa. Acabo de hacerlo y aprovecho que lo acabo de hacer para señalar el carácter neptuniano que tiene esto, justamente en la particularidad de achicar, de reducir, de volver algo mucho más simple, ¿no? Como decir, los adolescentes tal cosa. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué? Hay algo que se empieza a perder de tan abierto y de tan vago y tan abstracto, termina no diciendo nada. Entonces me corrijo y voy a algo más específico que tiene que ver con que algo de las circulaciones amorosas y afectivas en nuestro tiempo está muy atravesado por un paradigma mucho más acuariano, mucho más uraniano, en donde hay cierta tendencia a una desafectación. Este lugar desafectado es un lugar en donde yo me siento más a salvo. Abro una aplicación de citas, me encuentro con una persona, tenemos sexo, no la veo nunca más, no le respondo más, el gosteo, desaparecer, son marcas de época que dan cuenta de una reacción a una sobreemocionalidad propia de que Neptuno está transitando el signo de Piscis. Voy a cerrar hablando un poquito de otro de los peligros que tiene Neptuno, un poco lo mencioné, que tiene que ver con este lugar del gurú, del sanador, del salvador, pero que en general algo de lo peligroso de lo neptuniano es considerar, creer, pensar que hay algo mal en mí que yo tengo que corregir, que yo tengo que sanar, que yo tengo que reparar para poder recuperar un lugar total, absoluto y completo. La gran invitación que voy a hacer en este momento es la de poder pensar que hay algo en nosotros que está lo suficientemente bien como para que estemos acá, viviendo lo que estamos viviendo y haciendo lo que estamos haciendo. Y esto no quiere decir que nos conformemos con lo que logramos, para nada. Quiere decir que si busco lo imposible, si busco una ilusión, no voy a poder encontrarme más que un fracaso y que una desilusión. Cuando empiezo a construir en diálogo con lo posible, empiezan a aparecer satisfacciones. Muchas veces buscando lo imposible, ponemos un montón de energía en cosas que son absolutamente inútiles y ajenas. Empezar a perder un poco esa fantasía de sanar, de salvarnos y de estar completos y completas, nos permite ir construyendo algo con esto parcial que podemos. Y cerrando así, doy pie a la siguiente sección de este podcast, que tiene que ver con Saturno transitando el signo de Piscis. ¿De qué hablamos hoy? Bienvenidos al tema del día. Vamos a trabajar ahora con el tema del día, que es el ingreso de Saturno al signo de Piscis. Entró hace unos días, el 7 de marzo, y se va a quedar ahí hasta febrero del año 2026. En el medio ya pasa Aries, vuelve a entrar y definitivamente abandona Piscis en febrero del 2026. Hablábamos un montón recién de Neptuno, y Neptuno y Saturno tienen una relación de mucha tensión entre sí. Fundamentalmente porque si Neptuno es en principio de apertura, de disolución, de entrega, de contacto con lo sutil y lo invisible, con aquello que está más allá, Saturno es justamente lo contrario, es un principio de endurecimiento, de rigidización, de estructuración, de solidificación. Saturno cierra, es ese borde, ese límite, esa frontera, eso que nos permite cerrar. Y Neptuno permanentemente lo que va a estar buscando es disolver ese cierre que produce Saturno. Saturno tiene que ver con el principio de la separación y Neptuno trae a priori el principio de la reunión. Lo interesante de Neptuno justamente es que nos permite una congregación. Saturno va a buscar una separación. Lo más potente que puede pasar cuando estos dos principios dialogan sanamente es que yo pueda congregarme, reunirme una vez diferenciade. Yo me singularizo, me distingo, me diferencio y encuentro un lugar en el mundo que me permite sentirme parte, ser profundamente parte, estar contenides, sostenides, abrazades por ese todo, por ese universo del que somos parte. Pero no parte porque no nos distinguimos, porque nos confundimos, sino parte porque realmente logramos un espacio de integración, para el que es profundamente necesario primero separarnos.
No puedo llegar al contacto con Neptuno, a un contacto concreto con Neptuno, real con Neptuno, si no es antes separándome. Si tengo un contacto muy fuerte con Neptuno antes de producir la maduración y la separación saturninas, estoy en el orden de la fantasía. Saturno está transitando el signo de Piscis, regido por Neptuno. Saturno va a estar durante estos años bajo regencia de Neptuno. Entonces va a ser un Saturno que va a funcionar de una forma muy particular, porque su principio fundamental va a estar muy atravesado de toda esta cosa acuática y lábil de lo neptuniano. Esto va a traer, por un lado, la posibilidad de disolver ciertos lugares rígidos de los arquetipos saturninos. Se disuelve un poco lo que tiene que ver con el padre, con lo paterno, se disuelven ciertos lugares vinculados con lo laboral, con lo profesional, cómo trabajamos, cómo producimos riquezas, ¿no? Hay, por un lado, esta disolución de esos arquetipos saturninos y de esos lugares en donde opera Saturno. ¿Qué es eso, no? Saturno, el padre, la ley, algo se flexibiliza, se ablanda, se sensibiliza de esos universos. Se van a consolidar cambios entonces en relación al trabajo, a la forma en la que tenemos autonomía, cómo construimos autonomía. Esto también es una transformación que podemos pensarla mucho en relación al lugar de la mujer en la sociedad, al lugar que ocupa lo femenino en la sociedad, más allá de la mujer como género, que es el género mujer, el lugar que ocupa lo femenino en la sociedad, que venimos de una sociedad muy rígida, muy endurecida, y que de a poco se va abriendo la posibilidad de integrar otros caudales de sensibilidad. Algo del tránsito de Saturno en Piscis va a poder consolidar de alguna forma la relación con otras sensibilidades. Otros modos del cuidar, por ejemplo, pueden aparecer con ese Saturno en Piscis tomando cierta estructuración, cierto lugar de solidez. Uno de los lugares más lindos del pisciano tiene que ver con esto, con la capacidad de cuidar con mucha precisión, de cuidar con mucha presencia, con mucho amor, con mucha fineza. Entonces, una cosa interesante que puede aportar Saturno transitando el signo de Piscis es eso, darle cierta estructura de cuidado, por ejemplo, al Estado, otro gran arquetipo vinculado con lo saturnino, a la ley, que la autoridad se ligue un poquito más a cuidar. Por otro lado, hablábamos recién de la pasión conservadora que se exacerba con lo neptuniano, y puede ser que Saturno en Piscis también tenga un rasgo muy conservador. Esto es claro cuando pensamos en el cuidado. Puede haber una madre o un padre que cuide desde un lugar liberador y de sostén y de afecto y de presencia, pero en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con un cuidado que tiene más que ver con imponer, con restar libertad, con acotar. ¿De qué tipo de cuidado estaremos hablando? Bueno, creo que podemos inferir o pensar lógicamente en que vamos a hablar más de estos cuidados impositivos y restrictivos y asfixiantes. Pero también podemos tener un poco de confianza y pensar que hay muchos lugares sociales en donde se está logrando darnos otra forma de cuidado y de contención que no resulta tan asfixiante. Saturno tiene que ver muy fuertemente con los límites y con las barreras defensivas. Hablamos de gendarmería cuidando los límites del país y hablamos de los límites individuales, ¿no? Saturno rige la piel, por ejemplo. Esa piel que me separa, me diferencia y me protege, por ejemplo, de agentes patógenos. Entonces los límites y las barreras defensivas van a estar transformándose durante este pasaje de Saturno por Piscis. Y acá hay algo fundamental, ¿no? Que puede ser que yo me proteja asfixiándome o dándome espacio para aparecer. Y también puede ser esto, los grandes peligros de este tránsito tienen que ver con algo de un exceso de protección, porque hay algo que se está abriendo mucho, o un exceso de apertura. ¿Por qué exceso de apertura? Porque a veces cuando se corre el límite, lo que puede producirse es un borramiento de la propia identidad, de la propia subjetividad. Cuando esos límites no funcionan bien, pueden darse los dos extremos, o un endurecimiento, una rigidización muy grande, o algo del orden de perderse, de disolverse, de ser arrasado un poco por situaciones. Algo interesante, lindo que puede traernos este tránsito es que nos puede habilitar un cauce para nuestra sensibilidad.
armarnos una especie de salvavidas, de flota-flota existencial, para poder flotar en ese mar de las emociones, en ese mar de las sensaciones, de la sensibilidad. Es un tránsito que nos abre a poder sentir, a poder amar, a poder conmovernos, a poder llorar, ¿no? Una de las grandes cosas que van a ser las personas de Piscis es llorar. Bueno, este tránsito de Saturno en Piscis habilita que una parte nuestra pueda sensibilizarse, ablandarse, como disponibilizar todas esas emociones y sensaciones. También puede aparecer durante este tránsito mucha nostalgia, mucha melancolía, esta sensación de no quiero perder esto que nunca tuve, no quiero perder esto que me hubiera encantado tener pero que nunca tuve. Algo de eso, ¿no? Esa particularidad de la melancolía. Hay algo muy del tango en Piscis y en Neptuno, esta cosa de, ay, la añoranza, ¿por qué te fuiste, mamá? Y con Saturno esto puede tener un rasgo conservador y un rasgo como tradicionalista, entonces sentir que en otro tiempo las cosas eran mejor, que no se puede vivir así, que todo está mal, que todo está desordenado, que todo es un desastre. Bueno, habrá que ver desde dónde se dice esto y qué trae esto, pero lo interesante es poder entender esa nostalgia y esa melancolía en este sentido, como algo que extraña algo que no sucedió nunca, algo que no tuve nunca, o que si lo tuve como feto, si lo tuve como bebé lactante en la teta de mamá. Entonces, no estoy extrañando algo que realmente yo pueda volver a tener, ¿no? Mi madurez, mi piel, mi posición subjetiva, ahora pueden conectarse con otras cosas. Es interesante porque en cierta medida hay algo de esta combinación de Saturno en Piscis que podemos pensarla como, por un lado está muy fuertemente con lo pisciano esa fantasía del retorno, de volver a ser uno con el universo. Y en Saturno tenemos muy fuerte la separación. Y a mí el juego que me gusta hacer acá es que de alguna forma la separación es una ilusión. Es tan fantasiosa y tan ilusoria como esa reunión que va a buscar Neptuno queriendo volver al útero de mamá. Acá hay fantasía, sí, pero en la separación también hay fantasía. Nadie es en soledad, nadie es separado de los demás y de las demás. Esa separación que imaginamos es absolutamente artificial. Tenemos en nuestra cultura esa imagen de Robinson Crusoe, como si pudiéramos estar separados del resto de nuestros vínculos sin que eso implicara morirnos. La existencia humana puede estar a salvo, puede protegerse a sí misma, puede replicarse porque hay red, porque hay algo como de esa pertenencia, ¿no? Sobrevivimos porque pertenecemos, porque somos parte. Entonces, si estamos acá, si estamos vives, Carlos, si estamos vivos, vivas, vives, es porque de alguna forma hubo algún nosotros que nos protegió, que nos contuvo y que nos permitió estar acá. Hay una antropóloga que dice que, según su mirada, la cultura empieza cuando ella puede encontrar un fémur que volvió a soldar. Un hueso de fémur que volvió a soldar. Porque la única forma de que vuelva a soldar un fémur es que alguien haya cuidado a esa persona. Lo mismo podemos pensar en relación al embarazo, al parto, a los meses que una mujer está bastante desprotegida con su cachorre, que si no hay cierto lugar social de protección y de contención, no se sobrevive. Entonces esa sensación de separación que muchas veces nos trae Saturno y que aparece mucho con lo capricorniano, es una ilusión. Somos siempre en relación a otros, en relación a una humanidad, en relación a lo colectivo. En algún momento, en el colmo de la separación saturnina, yo llego a verlo, llego a verme parte de un mundo, llego a verme parte de una humanidad, llego a verme integrade. No como algo que alcanzo y que logro, simplemente puedo registrarlo, puedo dar cuenta. Ah, yo creía que estaba en soledad y que no había nadie, pero siempre fui parte. No se me demandaba todo esto que creía que se me demandaba, no tenía que hacer nada para ser parte, yo siempre fui parte y eso me permitió sobrevivir. Voy a cosas re concretas. Vamos a una verdulería a comprar un atado de lechugas. No estamos solos en eso.
sentimos soledad totalmente, pero no hay soledad, no estamos solos en ese movimiento porque nos estamos enredando con el productor de verdura, con el verdulero, con el camión que lo transportó, con la gente que fabrica los billetes. Hay un entramado social que nos sostiene un montón, más en este momento de la humanidad, en donde hay muy pocas personas que no hayan tejido una interdependencia profunda con otros seres humanos. Y a la vez también es una época en donde la sensación de soledad es fuertísima, ¿no? Todos nos sentimos muy aislados y muy en soledad. Pareciera que nuestra sociedad es un sistema de islas desiertas. Pero esto es, de algún modo también, una fantasía, una ilusión. Em, La posibilidad de armarle con este tránsito cierto bordecito a nuestra sensibilidad para darle un permiso sería lo más interesante y lo más rico. Que desde este encuentro de Saturno en este signo de Piscis yo pueda darme una estructura para poder dialogar con lo emocional sin ahogarme. Lo sensible, lo emocional, siempre tiene un componente excesivo. Las emociones que me habitan me hacen ser, más allá de mi voluntad, más allá de mi comprensión, más allá de mi entendimiento. La vida me es, mi inconsciente me es. Yo soy, en una gran medida, cosas que no gobierno, que no manejo, que no controlo, algo se me impone. Se me impone mal, como una compulsión y como algo que me daña, o se me impone bien, como un deseo, como una alegría y una felicidad, como el amor. ¿Quién elige enamorarse? Puedo querer, sí, estar buscando una pareja, pero el amor aparece siempre de una forma inesperada y que nos toma, que nos arrebata, ¿no? Que nos introduce en una dimensión inesperada, inexplicable. Cuando hay un amor profundo, cuando hay algo de esa potencia de lo pisciano que está apareciendo, está lo excesivo. Y quizás lo interesante de este tránsito sea poder darnos alguna mínima estructura que nos permita poder con eso que nos excede. Poder con ese amor, poder con esa sensibilidad, poder con esa emocionalidad. No poder gobernar, porque es ingobernable. No poder estructurar por completo, porque es imposible hacerlo. Pero sí tener la piel lo suficientemente disponible como para el contacto. Se trata de eso, de habilitarnos un puente, un espacio de conexión y de contacto. Espero les traiga mucho crecimiento y puedan disfrutar de este tránsito. Bueno, vamos a ir a la última sección de nuestro podcast de hoy. Vamos a hablar un poco de los tránsitos de la quincena. El 15 de marzo, o sea, hoy, está el Sol sobre Neptuno. Estuvimos un poco hablando de eso todo el podcast, así como un chiquitín. Es un tránsito que invita a ser conscientes mecanismos emocionales profundos. Y con hacer conscientes a veces alcanza, ¿no? Lo que vemos lo vemos y ver es transformar. Mañana, 16 de marzo, hay una cuadratura de Venus que está en Aries, al final de Aries, con Plutón en Capricornio. Venus también va a entrar en Tauro durante el 16, ¿no? Hay algo ahí bastante fuerte este día en relación a lo venusino. Pero en la cuadratura, que me interesaba detenerme ahí, el tránsito nos invita a transformar la forma que tenemos de abordar el deseo, darle un poco más de espacio al impulso, permitirnos expresar lo que deseamos, porque eso nos permite acercarnos al deseo y transformarnos. Es interesante también revisar dónde estamos imponiendo nuestro modo de hacer, nuestro modo de desear, imponiendo nuestros deseos y siendo avasallantes con los demás. No por el lado de la culpa, sino por el lado de poder registrar que ahí a donde impongo también estoy desapareciendo, borrándome, a donde no puedo entrar en diálogo con el otro para construir un encuentro deseante, no hay posible satisfacción, ¿no? El otro nunca me va a dar suficiente como para que yo me sienta satisfecha, satisfecho. La satisfacción aparece cuando hay un encuentro, y si yo impongo, no me encuentro, no escucho, no registro. Y obviamente también al revés, si me están imponiendo, si hay un sometimiento en el que yo de alguna forma u otra esté como comparto con el otro a través del sometimiento, bueno, ahí también hay algo de borrarme y también hay algo de no dejar que el otro aparezca. Vuelvo a esto que aparecía en este podcast como redentor víctima victimario. Bueno, acá habría algo de quien somete
y quien es sometido tampoco aparecen en ese vínculo, no están en relación, se están protegiendo. Es algo más vinculado con lo plutoniano, esta relación, pero en ese sometimiento hay algo también de desaparecer y de estar a salvo. Yo me siento segure sometiendo, yo me siento segure paradójicamente siendo sometido. Esto no quiere decir que quien es sometido tenga la culpa en absoluto, ¿no? Lo interesante para pensar esto justamente es atravesar un poco la culpa, salir del código de la culpa. Seguimos con el ingreso de Mercurio en Aries que va a suceder el 19 de marzo. Nos permite una comunicación más directa y asertiva. Cuidado también con no volvernos un poco agresivos en esa comunicación. Está bueno para iniciar estudios, negocios, comercios. También el mismo día, el 19, hay una cuadratura de Mercurio, Sol y Neptuno y Marte, ¿no? Marte que está en Géminis hace una cuadratura con Mercurio, el Sol y Neptuno que están en Piscis. Es un tránsito que nos invita a salir un poco de la nebulosa, a aparecer un poco a través de las palabras, de las ideas. Pueden parecer un poco desubicadas nuestras palabras, nuestras ideas, descabelladas, pero también aparecen modos nuevos de ver las cosas, de pensar las cosas, de sentirlas y de ponerlas en movimiento. Aunque lo que nos esté pasando sea confuso, a veces todo se ordena dejando que lo que sentimos tome un poco más de conciencia, ¿no? Que aparezca eso que sentimos, que pueda ser nombrado, que pueda ser dicho, que pueda ser vivido. También el mismo día, el 19, entra Venus en Tauro, no era el 16 como dije antes, pero igual está muy al borde, ya cuando hace cuadratura con Plutón está muy al borde de entrar en Tauro. Cuando ya entra Tauro, es un ingreso que nos invita a poder darnos espacio para sentir el placer, para gozar, para disfrutar. Entra en uno de los signos que rige. Tauro está bajo regencia de Venus, así que tiene mucha fuerza Venus en este signo. Poder darle un poco de espacio a lo lento, a eso lento que nos permite cierto goce, cierto disfrute, ¿no? A permanecer, a quedarse en ese goce. Preguntarnos un poco qué necesitamos hacer crecer. ¿Dónde hace falta más sustancia? ¿A qué le tengo que dar cuerpo? Permitirme acumular aquello que me permita sostenerme, darme espacio para acumular aquello que me permita sostenerme, nutrir mis deseos, nutrir mis necesidades, satisfacer mis necesidades y cuidarme de acumular aquello que no necesito, aquello que acumulo un poco más para el otro que para mí, para satisfacer al otro que para satisfacerme a mí. No porque no sea necesario pensar en los demás, sino porque a veces, con la excusa del otro, nos ausentamos y desaparecemos. El 20 de marzo tenemos una conjunción de Venus con el nodo norte. Este tránsito nos invita a recordar la naturaleza misteriosa y sutil de la materia. El cuerpo que goza está tocando el mundo y siendo tocado por la vida. Cuando la vida adquiere sustancia, algo mágico está ocurriendo. Pensemos, por ejemplo, en un bebé o en una planta de lechuga, que de una forma tan increíble va creciendo, tomando el aire y volviendo sustancia lo intangible. Este tránsito acerca un poco esa experiencia, ¿no? Esa magia enorme que hay en toda la sustancia viviente con la que estamos en contacto muy cotidianamente. También ese día entra el Sol en Aries. Es un año, este año que la energía ariana está muy exacerbada, está Júpiter en ese signo. Este tránsito nos invita a trabajar las memorias dolorosas en relación a la violencia y a la agresividad que nos pudieron haber dejado marcas en nuestra historia. Y nos invita a disponibilizar una agresividad vital y transformadora. Esa agresividad nos permite florecer, nos permite encontrar un espacio un poco más sano y más vital en la vida, desde donde poder generar otros movimientos, otras potencias, otras fuerzas. El año astrológico comienza y trae la fuerza necesaria para lo que dañó en algún momento del pasado, pueda quedar en el pasado, y nos podemos encontrar con nuevos sentidos, con nuevas posibilidades de entender y de vivir lo que nos trae la vida, esta experiencia, ¿no? Como actualizar un poquito más la relación con la fuerza, con la violencia, con la agresividad. Está Quirón ahí, entonces también este trabajo de reelaborar heridas en relación a la agresividad y a la violencia nos permite con Júpiter ahí encontrar nuevos sentidos para esa fuerza, para esa potencia, algo más creativo, más productivo. También aparece la posibilidad de darle nuevos senderos a nuestra identidad. Y esto habilita que aparezcan nuevas cosas.
Por otro lado, finalmente se consuma el ingreso de Plutón a Acuario el 23 de marzo. Para obtener información sobre esto pueden ir a nuestro episodio 0 y ver que ahí hicimos todo un informe, nos fuimos a la historia, hablé de la Revolución Francesa, un montón de cosas. Les invito a escucharlo. Y por último vamos a hablar de un tránsito de Mercurio que va a estar en conjunción con Quirón, que a su vez todavía está en conjunción con Júpiter. Y esto me parece interesante porque puede traer la posibilidad de nombrar algo de lo que nos dolió, de lo que nos pasó. Muchas veces lo que pasa con las memorias de violencia es que se quedan en el cuerpo. Sufrimos una agresividad, la padecimos, nos marcó, se nos queda guardada en el cuerpo. Y cuando logramos nombrarla, decirla, ponerla en un lugar un poco más de sentido, algo se alivia, algo se aliviana, se afloja, se ablanda, se abre. Este tránsito favorece esa posibilidad. Y también la posibilidad de como encontrar la expresión de algo de todo lo que se viene moviendo y procesando en relación a Quirón en Aries, que está hace varios años, que todavía le queda un buen tiempo acá, y que nos trae también mucha información en un año donde vamos a tener 2 lunas nuevas en Aries, el año que viene o el otro creo, está entrando Neptuno en Aries, hay mucha información en relación al ariano que este tránsito de Quirón por este signo viene cocinando y viene abriendo. Lo que nos pasa con la violencia, hubo algunos acontecimientos recientes sociales que pusieron mucho sobre la mesa el tema de la violencia y de la agresión, hasta dónde estamos dispuestos, dispuestas a tolerar esa violencia. Así que me parece interesante a nivel individual esa revisión que favorece Mercurio tocando a Quirón, que a su vez está en conjunción con Júpiter. Como si algo de todo lo que se estuviera moviendo en el cuerpo tuviera por fin cierta posibilidad de aparecer, de desplegarse, de abrir cierto lugar en nuestro propio inconsciente y en la relación que tenemos también con los demás, lo vincular. Esta reelaboración que trae Quirón el Variano nos permite también tener otra relación con la propia identidad, porque todo gesto que exprese mi identidad en el mundo es un gesto que incluye cierta agresividad. No una agresividad dañina, no pasarle por arriba al otro, no pisarle la cabeza a nadie, pero sí cierta agresividad que incluye desplazar el aire para que mi cuerpo aparezca, ¿no? La agresividad propia de salir del útero de mamá, la agresividad propia de el nacimiento, del aflorar, del ocupar un lugar. Esta agresividad no tiene nada de malo, no hay nada negativo en esa agresividad. Aparece algo negativo justamente si yo no puedo tener ese espacio, si yo no puedo tener esa fuerza para salir, para conquistar algo en ese afuera. Si algo ahí está muy trabado, bueno, aparece cierto lugar de autodaño. Algo de esto que guardo y que guardo y que guardo me va dañando. Entonces esto, reflexiones sobre la violencia, que en nuestro próximo podcast, dentro de 15 días, vamos a detenernos mucho más en esto porque vamos a tener al Sol en el signo de Aries. Así que nos vemos en 15 días.